Descubierto, el increíble viaje de un apache que, tras 100 cartas, encontró amor en lo inesperado. Miguel, un joven apache de 25 años, se encontraba frente a una hoja en blanco, la pluma temblando en su mano. Era un momento crítico, miró por la ventana, observando los paisajes áridos y bellos de Arizona, un escenario que llenaba su vida de orgullo y también de una carga insoportable. La tradición estaba presente en cada rincón de su hogar, en las miradas de sus padres cuando regresaba de la universidad, en sus esperanzas por ver a su hijo continuar el legado de la finca que había trabajado su familia durante generaciones. Sin embargo, el deseo de ser escritor ardía en su interior como un fuego oculto, y la presión de cumplir con las expectativas familiares lo mantenía atrapado. Cada mañana, el sol se alzaba en un cielo azul despejado, y con él llegaba el peso de su realidad. Sus estudios de literatura lo habían hecho soñar con mundos más grandes, pero el profundo sentido del deber lo empujaba hacia un futuro que no deseaba, labrar la tierra y cuidar del ganado. Miguel dudaba en cada paso. ¿Merecía la pena seguir su pasión cuando la familia esperaba su retorno a la finca? ¿Valía su voz en un mundo que se sentía ajeno y lleno de prejuicios? La historia de su pueblo lo envolvía en sombras de desprecio, mientras una angustia profunda le recordaba lo que estaba en juego. Esa noche, embargado por una mezcla de desesperación y determinación, tomó la arriesgada decisión de enviar 100 cartas a mujeres que podrían entender su dilema. Con cada carta, plasmaba su alma en palabras, revelando sus anhelos y sus miedos. Sabía que el amor podía ser una fuente de inspiración, quizás una compañera lo ayudaría a descubrir su lugar en el mundo. Pero cuando las cartas comenzaron a partir hacia destinos inciertos, la inseguridad lo invadió. Se preguntaba si era una locura abrir su corazón a lo desconocido. Tan atrapado estaba en su tormenta emocional, que no escuchó al principio el sonido que acompañaba sus decisiones. Hasta que una mañana recibió una respuesta que cambió su percepción. Paloma, una joven que vivía en un pueblo cercano, también se sentía atrapada entre el deber y sus sueños. Sus correos se convirtieron en un refugio, donde hablaban de anhelos y desilusiones. Sin embargo, a medida que la conexión entre ellos florecía, la presión aumentaba, el fantasma de su responsabilidad en la finca no lo dejaba en paz. ¿Podía realmente permitirse anhelar un futuro brillante cuando su presente seguía atado a la labranza de la tierra? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El peso de las expectativas familiares se hizo más denso una tarde, cuando la noticia de un proyecto que amenazaba su comunidad llegó al pueblo. Una parte de él gritaba que debía alzar la voz por sus raíces, que debía luchar por su hogar, mientras que la otra parte temía que hacer esto lo alejaría de su sueño de ser escritor. Miguel se sentía desgarrado, enfrentando un dilema desgastante, ser un héroe para su gente o darle la espalda a lo que sentía en su interior. La lucha entre su amor por Paloma y su necesidad de luchar por su comunidad se convirtió en un grillete. Esa noche, se encontró en una reunión comunitaria, sintiendo el peso de cada mirada que se posó sobre él. Su mensaje estaba escrito, pero una sensación de miedo lo invadía. En ese instante, el silencio fue interrumpido por un grito que resonó en la oscuridad. La lucha apenas comenzaba. La reunión comunitaria había comenzado con un aire de expectación. Miguel se sentó al borde, sus manos empapadas en sudor mientras su mente disparaba pensamientos contradictorios. El espacio estaba lleno de rostros conocidos, todos esperaban sus mensajes. Sin embargo, el temor a decepcionarlos le atenazaba el pecho. La tensión se palpitaba en el aire. Miguel, le dijo don Ismael, el líder de la comunidad, llamándolo a hablar después de varias intervenciones. Tus palabras son importantes y necesitamos oírte. Cada paso que dio hacia el centro del salón era un eco del conflicto interno que habitaba en él. Las palabras que había escrito en su mensaje vibraban en su mente,
pero las suposiciones sobre cómo serían recibidas lo mantenían paralizado. ¿Sería visto como un traidor por elegir sus aspiraciones personales en lugar del bienestar de su comunidad? Respiró hondo y comenzó. Las palabras fluyeron cuando habló acerca del proyecto que amenazaba sus tierras, de los sueños de sus ancestros y la lucha por la identidad. Habló con pasión, revelando su deseo de ser un amortiguador entre lo que su familia había construido y lo que esperaba hacer con su vida. Se sentía más libre al expresarse, pero había un profundo riesgo en sus confesiones. La sala se llenó de murmullos. Algunos rostros mostraban apoyo, pero otros estaban visiblemente disconformes, ceñidos en una mueca de desaprobación. Cuando Miguel terminó, un silencio pesado se instaló. Finalmente, una voz surgió entre la multitud. Era Teresa, una anciana del pueblo. Respeto tus sueños, Miguel, pero no puedes dejar de lado lo que significa nuestra cultura. Te necesitamos aquí. Tus cartas no son más que palabras vacías, dijo con un tono mordaz, clavando su mirada en él. Las palabras de Teresa dolieron más que cualquier crítica. En ese instante, Miguel comprendió que el conflicto no estaba únicamente en su elección de vida, sino en cómo esa elección resonaba en su comunidad. Las expectativas se habían vuelto un grillete que cercenaba su deseo de exploración creativa. Aquella noche, se retiró desequilibrado. Decidido a responder a la crítica de Teresa, comenzó a escribir de nuevo. No solo en su diario, sino también una carta para Paloma. En ella no habría solo amor, sino la realidad que enfrentaba. Quería que comprendiera su lucha interna, el dilema desgarrador de no saber si su amor por ella podría coexistir con su responsabilidad hacia su cultura. Mientras escribía, se dio cuenta de que estaba acumulando fuerzas para hacer una elección definitiva. O sería un introspectivo escritor atrapado entre las expectativas ajenas o se convertiría en un guerrero de sus propias aspiraciones, dispuesto a enfrentarse a las consecuencias. Los días pasaron, y Miguel decidió que era hora de no solo mostrar su vulnerabilidad, sino de actuar. Se enfrentaría a los miembros de la comunidad de nuevo, esta vez no para pedir aprobación, sino para inspirar diálogo. Pero aún había un peso en su corazón, un vacío que Paloma había dejado al no contestar su última carta. La incertidumbre sobre su amor lo mantenía inquieto. A medida que se acercaba el día de su discurso revivía la pregunta que lo asediaba desde el principio: ¿podía realmente entrelazar su futuro personal con sus raíces sin perderse en el proceso? Cuando finalmente se plantó en el escenario, con su corazón latiendo frenéticamente, se dio cuenta de que este sería el momento en que tendría que enfrentarse no solo a su comunidad y a las expectativas familiares, sino también a la verdad que había estado escribiendo en sus cartas: el amor que anhelaba podría no ser suficiente si no se amaba a sí mismo primero. Un murmullo recorrió el espacio cuando levantó la voz. Voy a hablar de nuestros sueños, de los míos y de los suyos. Su declaración estaba bien preparada, pero las palabras que emergieron de su corazón eran un ecosistema nuevo, un fértil terreno para un futuro incierto pero prometedor. ¿Cuál sería el resultado de esta confrontación? La respuesta estaba por llegar de manera sorprendente y reveladora. Miguel se quedó inmóvil frente a la audiencia, los ojos fijos en él como si lo atravesaran. Su corazón palpitaba con fuerza, cada latido resonando en un tambor distante que amenazaba con ahogar su voz. Se sintió, por un momento, como un intruso en su propia vida, un simple espectador de sus propias decisiones. Sin embargo, al contemplar las caras de quienes lo rodeaban, comprendió que cada mirada representaba una historia, un pasado compartido, y eso le dio el coraje que le faltaba. Lo que quiero compartir hoy no es solo lo que anhelo para mí. Es un puente entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser, comenzó. Cada palabra que pronunciaba se sentía como una proyección de su alma. Sintió el impulso de dejar atrás aquellos miedos que lo habían atormentado y decidió abrazar la vulnerabilidad como un acto de valentía. Mientras hablaba, las imágenes de su infancia, de las historias de su abuelo y de las tradiciones que había heredado, comenzaron a entrelazarse con su propia narrativa. El temor a perder su identidad cambió a una comprensión de su dualidad, las raíces profundas que lo sostenían y las alas que lo impulsaban hacia adelante. Amo nuestra cultura, pero siento que podemos enriquecerla con lo que traigamos de afuera. Mis cartas son puentes, no muros.
Al pronunciar esas palabras, sintió que una carga se aliviaba. Su capacidad para expresar sus ideas le otorgaba un nuevo aire de libertades inesperadas. Sin embargo, mientras su discurso avanzaba, notaba las reacciones en la sala. Miradas de desaprobación y aceptación se entremezclaban a su alrededor, pero Miguel se sintió firme. Había despojado su interior de los pesos del pasado y, aunque la incomodidad flotaba en el aire, se dedicó a escuchar aquellos murmullos que expresaban tanto el miedo como la esperanza. Terminó su intervención con un llamado a la colaboración y a la unión de pensamientos. Era un reto a su comunidad, aceptar diferencias y crear un espacio donde los sueños de todos pudieran coexistir. El silencio se instaló un instante más antes de que comenzaran los aplausos. No eran todos clapados, pero sí numerosos, llenos de un eco que estimulaba una reflexión colectiva. Miguel abandonó el escenario con una mezcla de agotamiento y euforia. Sabía que no había solucionado todos los dilemas en esa única reunión, pero había dado un paso crucial hacia lo que deseaba, un cambio personal y quizás comunitario. Sin embargo, la euforia se vio de inmediato empañada por un pensamiento recurrente que no lo abandonaba. ¿Había sido capaz de garantizar su amor por Paloma y, al mismo tiempo, su esencia como individuo? ¿O había arriesgado demasiado en su búsqueda de aceptación? Se sentó en un banco detrás del salón, el sudor todavía perlaba su frente. Pensó en la carta que le había escrito a Paloma. La incertidumbre de no saber si sus palabras llegarían a ella, si respondería, lo consumía nuevamente. Tenía que aprender a vivir con esa incógnita, pero también comprendía que su evolución personal sobrepasaba el plano externo. La noche se había apoderado del cielo. Miguel buscó refugio en el ruido de su mente, donde las palabras y los significados aún pendían en el aire. Todo lo que había vivido hasta ese momento le había enseñado una lección invaluable, él tenía el poder de crear su propio relato y, tal vez, en el proceso de escribirlo, descubriría no solo más sobre su propia identidad, sino también sobre el amor que anhelaba. Pero había una nueva inquietud que comenzaba a asomar en su interior. La cercanía de su próximo viaje lo aterraba, pero también lo llenaba de expectativas. En su mente resonaba una pregunta: ¿sería capaz de encontrar a Paloma y hablar con ella sobre todo lo que había experimentado? Las cartas, las palabras, las visiones, hasta dónde podría llevarlo esa búsqueda personal en el laberinto del amor y la identidad. La noche lo envolvió en un velo de incertidumbre, pero no había vuelta atrás. Estaba decidido a seguir adelante. Su viaje apenas comenzaba y con cada paso se entrelazaban los hilos de su vida. La mañana siguiente, Miguel despertó con una mezcla de expectación y nerviosismo. Las sombras de la noche anterior seguían danzando en su mente mientras se preparaba para su viaje. Cada detalle de su rutina cotidiana parecía cargado de significado, cada gesto una premonición de lo que estaba por venir. Se miró en el espejo, buscando una señal de fortaleza en su reflejo. Debo estar preparado, se dijo. Esta no es solo una búsqueda de amor, es una búsqueda de mí mismo. Al llegar a la estación de tren, el bullicio del lugar lo abrumó. La apariencia de los viajeros, cada uno con su propia historia y destino, resonaba dentro de él como un eco de su propia incertidumbre. Miguel se aferró a su mochila, sintiendo que en su interior guardaba no solo pertenencias físicas, sino un conjunto de deseos y temores que lo llevaban hacia adelante. Durante el viaje, se sentó junto a la ventana observando el paisaje cambiar sin cesar. Cada estación tenía su propio matiz, un reflejo de las distintas facetas de su vida, lugares familiares que lo conectaban con su pasado y otros que representaban oportunidades inexploradas. Se preguntó si alguna de esas paradas podría simbolizar el momento decisivo en el cual se reencontraría con Paloma. La ansiedad comenzó a entrelazarse con la emoción. La posibilidad de un nuevo comienzo le parecía tanto aterradora como prometedora. Cuando finalmente llegó a su destino, la ciudad lo recibió con un aire fresco y vibrante. Miguel sintió su corazón latir con fuerza mientras caminaba por las calles que alguna vez fueron su hogar. La combinación de olores y sonidos lo transportó a recuerdos de su infancia, momentos que lo formaron. Pero rápidamente se dio cuenta de que también estaba allí para crear nuevos recuerdos, para cimentar su identidad fuera de las expectativas ajenas. Decidido a transformar su turbulenta emoción en acción,
buscó el café favorito de Paloma, un lugar donde compartieron risas y sueños en tiempos más felices. La nostalgia lo invadió, pero neutralizó la tristeza con su determinación. Al entrar, pidió un café y se sentó en una mesa al fondo, el mismo lugar de tantas confidencias. Mientras aguardaba la llegada de su posible futuro, sacó una hoja de papel y comenzó a escribir. Si alguna vez leyeras esta primera carta, sabrás que estoy aquí porque el amor que siento por ti me ha guiado hasta este lugar. He buscado en cada una de mis palabras una forma de acercarme a ti. A medida que las palabras fluían, empezó a sentir una conexión entre el pasado y el presente. Aquella carta se convirtió en un canal para expresar todo lo que había aprendido sobre sí mismo, un testimonio del viaje que había emprendido. A medida que escribía, su mente se llenó de dudas. ¿Estaría ella dispuesto a escuchar? ¿Se había movido demasiado en su vida como para que sus caminos se cruzaran de nuevo? Miguel sintió un impulso de confrontar sus miedos, de no dejar que la duda lo paralizara. La carta debía ser la base de una conversación, una clave para abrir las puertas que habían permanecido cerradas. Sin embargo, otro pensamiento inquietante surgió, ¿y si su viaje no solo era hacia encontrar a Paloma, sino también hacia descubrir su verdadero yo? La búsqueda de su identidad se sentía tan urgente como la necesidad de amor. De repente, un sonido familiar interrumpió su universo, la puerta del café se abrió y, entre la multitud, apareció Paloma. Su presencia iluminó la habitación, como un faro resplandeciente. Miguel sintió como si el tiempo se detuviese, los ecos de su angustia desvanecieron al instante. Había llegado el momento de enfrentar no solo el amor perdido, sino también las verdades que él mismo había rehuido. Estaba listo para hablar, listo para revelar todo. Pero al mismo tiempo, en el fondo de su ser, una inquietante pregunta permanecía: ¿qué pasaría si su búsqueda de identidad lo alejaba aún más del amor que deseaba recuperar? ¿Cómo reaccionaría Paloma a lo que tenía que decirle? Con esa mezcla de esperanza y temor, se dispuso a dar el siguiente paso en su viaje, sin saber que lo que estaba a punto de experimentar cambiaría su vida para siempre. Miguel sintió el sudor perlar su frente mientras Paloma se acercaba, como un espejismo que se tornaba real. Cada paso de ella resonaba como un tambor en su pecho, marcando el pulso del momento. Se dio cuenta de que el acto de confrontarla también lo obligaba a confrontar sus propias inseguridades, algo que había evitado durante demasiado tiempo. Paloma se sentó frente a él, con una mirada que entrelazaba confusión y curiosidad. Miguel notó cómo la tensión en su cuerpo se intensificaba. Tenía que encontrar las palabras adecuadas, aquellas que abrieran no solo la puerta de su corazón, sino también la de su alma. Consciente de que no solo hablaba del amor que había perdido, sino del hombre que deseaba ser, decidió no ocultar nada. Paloma, comenzó, su voz temblando apenas, he estado escribiendo una carta para ti. Extendió la hoja con la letra algo temblorosa. No era solo papel, era la materialización de su viaje interno, un mapa de sus emociones confusas y sus descubrimientos. Pero, antes de que ella pudiera leer, deseó explicar por qué esa carta era crucial. Sus pensamientos se desbordaron. Me di cuenta de que no solo buscaba recuperar lo que teníamos, sino encontrarme a mí mismo en el proceso. El amor se ha convertido en algo que asocio a la búsqueda de mi identidad. He tardado demasiado en entender eso. Mientras hablaba, su sinceridad lo liberaba de cadenas que ya había olvidado que llevaba atadas. Un silencio pesado se instaló entre ellos. La expresión de Paloma era seria, pero había algo en sus ojos que indicaba que estaba procesando cada palabra. Miguel sintió que sus defensas caían. Había una vulnerabilidad en el aire, una sensación de que ambos estaban parados al borde de un abismo desconocido. ¿Y qué descubriste de ti mismo?, preguntó Paloma, su voz reflexiva. Esa pregunta le cortó la respiración como un golpe directo. Miguel se dio cuenta de que esta conversación era también una chance de abrirse por completo, no podía permitirse caer en superficialidades. Descubrí que mi miedo al cambio me ha mantenido prisionero. Por mucho tiempo, viví para las expectativas de los demás, ignorando mis deseos, mis verdaderas pasiones. Al escribirte, me di cuenta de que el amor empieza por uno mismo, respondió,
sintiendo que cada palabra flujo con una nueva verdad, aquella que había encontrado entre dudas y anhelos. Paloma lo miró fijamente, como si intentara no solo escuchar, sino descifrar el nuevo Miguel que estaba frente a ella. La conexión entre ambos crecía, pero Miguel también percibía un nuevo tipo de distancia. La antigua intimidad se entrelazaba con la nueva realidad, era un ser transformado, con diferentes miedos y ambiciones. ¿Y si lo que encontraste no es suficiente para reunirnos de nuevo? Cuestionó ella con valentía, abriendo la puerta a las posibilidades menos esperadas. Miguel sintió un escalofrío, las palabras de Paloma eran como un puñal, pero también un soplo de aire fresco. Entendió que debía enfrentar esta realidad con igual intensidad, lo que había aprendido debía ser puesto a prueba. Quizá no sea suficiente, respondió finalmente, pero estoy listo para intentarlo. Esta vez, no solo por amor, sino por mí mismo. Estoy dispuesto a seguir creciendo, sin importar lo que pase entre nosotros. La verdad se manifestaba con el peso de cada declaración, y la urgencia de sus palabras creaba un impulso que lo sorprendía. El silencio se sintió interminable. Entonces, Paloma rompió a sonreír, aunque sus ojos se mantenían serios. Te doy crédito por tu valentía, Miguel, dijo. La tensión que había precedido a su llegada comenzaba a desplazarse. Sin embargo, el momento de revelación se desvaneció con la llegada de un grupo de clientes, llenando el café de nuevo. Miguel sintió que el tiempo había comenzado a avanzar una vez más. La conversación que había comenzado a construir otro puente ahora se encontraba, de nuevo, en la cuerda floja. Él se preguntó si el diálogo había sido suficiente, si había profundizado lo suficiente para que Paloma entendiera su verdadero viaje. Un nuevo temor comenzó a florecer, y si su renacer no era más que una ilusión y no el camino hacia la verdad que ambos necesitaban. Los ecos de su declaración aún resonaban en el aire, pero empezaba a vislumbrar que la búsqueda no había hecho más que comenzar y que el encuentro con Paloma era solo una parte de un recorrido más amplio que lo enfrentaba a su esencia. Con su mirada fija en ella, Miguel comprendió que abrir su corazón también significaba abrirse a nuevas posibilidades, y en medio de la incertidumbre, esa idea se sentía como un destino brillante, esperando ser explorado. Pero en el fondo de su ser, la inquietante pregunta persistía, ¿sería capaz de vivir auténticamente, sin perder la visión de lo que por tanto tiempo había buscado? Mientras el murmullo del café se transformaba en un fondo sonoro incesante, Miguel se encontró atrapado entre la realidad del momento y la inminente necesidad de actuar. La mirada de Paloma, llena de dudas y preguntas, lo mantenía anclado a la tierra, pero su mente comenzaba a vagar hacia un horizonte más amplio. Decidido a no dejar que las distracciones lo consumieran, sacó de su mente las inseguridades y las expectativas. La autenticidad que había encontrado en su conversación debía llevarlo más allá de esa mesa. Tenía que explorar las verdaderas dimensiones de su personalidad y preguntar cuáles eran sus verdaderas ambiciones. El diálogo con Paloma había marcado un punto de inflexión, y en ese instante comprendió que su evolución no solo dependía de sus interacciones con ella, sino de cómo se vería a sí mismo en el mundo. Al salir del café, se sintió impulsado a buscar más allá de las fronteras de su zona de confort. Tenía que explorar su pasión por la escritura, que había estado apagada durante tanto tiempo, sofocada por las expectativas ajenas. Había comenzado a escribir, pero ahora su tarea era continuar ese proceso, transformándolo en una parte fundamental de su vida. Miguel decidió inscribirse en un taller de escritura en el que podría dar rienda suelta a sus pensamientos, convertir su dolor y sus realizaciones en algo tangible, y quizás incluso compartirlo. El día siguiente se convirtió en un espacio de autoconocimiento. Se sentó en su escritorio, mirando en blanco la hoja de papel. Este simple acto de escribir se convirtió en una batalla, que debía plasmar. Sin embargo, recordar su conversación con Paloma le otorgó el valor necesario. Escribió sobre su miedo, su frustración y su amor perdido, pero también sobre la chispa de esperanza que comenzaba a iluminar su camino. Descubrió que cada palabra era una liberación, y que la vulnerabilidad era una forma poderosa de conexión. Con cada párrafo, Miguel se despojaba de antiguos miedos y niñez reprimida. Refinaba su voz, exploraba sus emociones y rescataba sus sueños del olvido. En el taller,
conoció a otros aspirantes a escritores que compartían sus luchas y pasiones. Sus historias revelaban una autenticidad que Miguel había pasado por alto en su propio viaje, y eso lo motivó aún más. Comenzó a experimentar un sentimiento de pertenencia que nunca había antes imaginado posible. A medida que pasaban las semanas, su escritura se volvía más visceral y honesta. Sin embargo, el proceso no era lineal, el miedo y la duda todavía lo acechaban. En una de las sesiones, se le ofreció la posibilidad de compartir un fragmento de su trabajo. Un nudo se formó en su estómago. Ante sus compañeros, su voz tembló, pero las palabras comenzaron a fluir. Narró sobre el amor, la pérdida, la búsqueda de sí mismo y, al final, sobre la luz que encontró a través de la oscuridad. La reacción de sus compañeros fue abrumadora. Se sintió visto y validado, como si cada uno de ellos llevara en su corazón una parte de su propia historia. Pero, a pesar de la respuesta positiva, otra inquietud comenzó a aflorar en su mente: la validación externa no debería ser el fin de su jornada interna, sino apenas el principio. Miguel comenzó a cuestionarse si su necesidad de aprobación podía transformarse en una trampa, una fuente de inseguridad. Mientras la semana avanzaba hacia otro taller, las palabras de Paloma lo atormentaban: ¿y si lo que encontraste no es suficiente? La angustia apretó su pecho. De nuevo, esa pregunta vital lo impulsó a profundizar. Miguel necesitaba entenderse plenamente antes de abrir su corazón a otros. En esta exploración, un nuevo desafío se presentaba: el deseo de reconectar con Paloma. ¿Podía realmente comenzar a construir algo nuevo sin desmoronar lo que había trabajado tan arduamente en sí mismo? Al salir del taller, decidió que no podía evitarlo por más tiempo. En lugar de rendirse, planeó buscarla nuevamente. Pero sabía que esta vez no podía llegar únicamente con palabras vacías. Necesitaba encontrar su esencia, su verdad y presentárselas. Miguel se enfrentaba no solo a su conexión con Paloma, sino también al dilema personal más grande de encontrar un equilibrio entre su propio crecimiento y la posibilidad de un nuevo amor. Se detuvo unos momentos en la esquina del café donde todo había comenzado. La tensión lo abrumaba, pero un golpe de determinación lo hizo dar un paso adelante. Había dado un salto hacia la autenticidad, pero el siguiente gran salto lo esperaba. ¿Cómo podía avanzar hacia Paloma sin perder su recién descubierta voz? Con el horizonte abierto frente a él, Miguel supo que el encuentro lo aguardaba. Sin embargo, permanecía esa inquietante pregunta en su mente: ¿sería capaz de ser un hombre auténtico, valiente y vulnerable al mismo tiempo? Solo el tiempo lo diría. Miguel se planteó una estrategia. El taller de escritura había sido su primer paso, pero no podía limitarse a eso. Su conexión con Paloma era más que un deseo romántico, era el deseo de ser visto y, a su vez, de ver. Debía prepararse, no solo para hablar de sí mismo, sino para escuchar. Escuchar sus miedos, sus dudas y sus sueños. Necesitaba entender, antes que nada, qué era lo que realmente quería expresar cuando convenciera su corazón de volver a abrirse. En la semana siguiente, cada encuentro en el taller resonaba con nuevos significados. Su voz se reforzaba con cada lectura, pero más allá de eso, Miguel se dio cuenta de que también había comenzado a escuchar de verdad a los demás. Sus compañeros compartían vivencias que desnudaban sus inseguridades y aspiraciones. En cada historia, había una invitación a reconocer la vulnerabilidad en su propia vida. Este acto de empatía se convertía en una especie de espejo que lo obligaba a mirarse de frente. Un día, mientras un colega relataba su lucha con la depresión que arrastraba desde años, Miguel sintió una punzada de reconocimiento. Comprendía lo que era haberse sentido atrapado en una oscuridad propia. Sin pensarlo, levantó la mano y decidió compartir un fragmento de su historia, algo que nunca antes había hecho. Las palabras salieron de su boca sin filtro, como un torrente que había estado contenido durante demasiado tiempo. Habló de la pérdida de su padre, de cómo había buscado en la escritura una salida, pero había dudado de su derecho a sentirse triste. Las miradas de sus compañeros lo envolvieron, y esa vez no sintió miedo ni inseguridad. Sintió una conexión, una comprensión colectiva que lo suspendía entre lo vulnerable y lo valiente. Al terminar, en lugar de la valida una vez temida, recibió aplausos y respuestas motivadoras,
pero más allá de eso, sintió una poderosa necesidad de alcanzar a Paloma, de mostrarle no solo quién era, sino también quién estaba dispuesto a ser. Miguel, armado de su recién adquirida claridad, decidió organizar los pensamientos y emociones que desbordaban en su mente. Trazó un plan para el encuentro con Paloma. No sería una mera conversación casual en el café, quería invitarla a una sesión de escritura en un parque cercano, donde pudieran compartir relatos y reflexiones sin las distracciones del mundo exterior. Su meta no sería convencerla, sino abrirle la puerta a una nueva realidad, una en la que ambos pudieran explorarse a sí mismos y entre ellos. La noche anterior al encuentro, un torrente de dudas volvió a acosarlo. ¿Qué pasaría si Paloma no lo reconociera como alguien cambiado? ¿Y si al ver su antigua inseguridad se alejara aún más? Sin embargo, recordó lo que había aprendido: el crecimiento personal no depende del juicio externo, sino de la aceptación interna. Así que se armó de valor. Esa mañana, se sintió listo, no solo para hablar, sino para escuchar. Al llegar al parque, el aire fresco aún impregnaba la atmósfera. Buscó con la mirada hasta que finalmente la encontró. Paloma estaba sentada en una banca, absorta en sus pensamientos. Al acercarse, sintió que cada paso era un eco de sus inseguridades, pero al mismo tiempo, una celebración de su nueva voz. Ella lo miró, una chispa de reconocimiento iluminando su rostro. «Hola, Miguel», dijo, y en su tono había una mezcla de sorpresa y curiosidad. Fue suficiente. El momento de verdad había llegado. ¿Podría él ser auténtico en su vulnerabilidad y, a la vez, abrir un camino hacia los sentimientos que había guardado en secreto? Mientras la conversación comenzaba, quedó claro que esta no solo sería una exploración del pasado, sino un viaje hacia un futuro incierto. Las palabras aún no pronunciadas colgaban en el aire, y así, como el sol comenzaba a caer, Miguel supo que el verdadero desafío apenas empezaba. ¿Y si te digo que estoy escribiendo una carta? Una carta que quiero compartir contigo, dijo, sintiendo cada palabra. La mirada de Paloma se intensificó, como si cada letra de su invitación llevara una carga inconfesable, creando una tensión palpable entre ellos. ¿Cómo reaccionaría ante esa revelación? ¿Podría esa carta ser el puente hacia lo que ambos deseaban, o terminaría siendo un muro más? Miguel respiró profundamente, sintiendo cómo cada inhalación le llenaba de determinación. Paloma, aún en silencio, pareció absorber la intensidad de su propuesta. Aquella carta, un gesto simple, simbolizaba todo lo que él había estado temiendo y anhelando. Se preguntó si el papel blanco que había llenado con sus sentimientos se convertiría en un refugio para ambos, o si, por el contrario, se volvería un recordatorio de lo que nunca podría ser. La tarde se deslizaba suavemente hacia la noche, y mientras el cielo se tiñó de tonalidades anaranjadas, Miguel supo que era el momento de dar el primer paso. Quiero que sepas que lo que escribí no es solo sobre mí. Es también sobre nosotros, sobre lo que significa encontrarse en medio de nuestras historias individuales, explicó, buscando en la mirada de Paloma su propio reflejo, sus propios sentimientos. Las palabras brotaron de su corazón como un torrente. Comenzó a hablar de su pasado, no solo de su dolor, sino de las lecciones aprendidas. Hablarle a Paloma lo hizo sentir pequeño y grande al mismo tiempo. No se trataba solo de abrir su corazón, sino de ofrecer una América de verdad, una conexión sin muros. Mientras él hablaba, Paloma se fue asomando lentamente a la vulnerabilidad que había estado cerrada a cal y canto. Su cuerpo se relajó y comenzó a compartir sus propios miedos, sus dudas sobre el futuro, su agridulce anhelo por el amor. A medida que sus voces se entrelazaban, la distancia emocional que antes los separaba se desvanecía, reemplazada por un entendimiento profundo que migraba entre sus corazones. Miguel sintió el poder de estar presente en ese momento. Estaba descubriendo no solo quién era, sino quién podía llegar a ser al lado de Paloma. La empatía y la conexión emocional le enseñaban que el amor no se trataba de un destino final, sino de un camino en constante construcción. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una inquietud persistía. ¿Sería suficiente esta apertura emocional? A pesar de su reciente crecimiento, Miguel no podía evitar la duda de si eso lo haría parecer vulnerable ante Paloma, o si, en su suavidad, encontrarían un refugio mutuo.
Estaba a punto de exponer su carta cuando notó que los ojos de ella se llenaban de lágrimas. La tensión que había sentido antes se convirtió en una mezclada corriente de esperanza y miedo. ¿Está bien que me sienta así?, preguntó ella, dejando escapar una risa entrecortada que revelaba su propia inseguridad. Miguel sonrió y asintió, comprendiendo que el lenguaje de su conexión transgredía las palabras. Aquel encuentro no solo estaba desnudando sus almas, sino que les mostraba que la incomodidad era parte del proceso. Hablarse era como escribir, a veces, las letras brotaban de las entrañas con mucho dolor, pero también con la promesa de una nueva narrativa. Justo en el instante en que la conversación alcanzó un clímax emocional, algo hizo que Miguel se detuviera. Una necesidad profunda de cambiar el rumbo, de valorar su propio crecimiento, lo detuvo en seco. Para él, la vulnerabilidad debía ser siempre un pacto, no un sacrificio. Se percató de que debía fortalecer su propia voz antes de entregarse completamente. Antes de mostrarte la carta, tengo que preguntarte, ¿qué es lo que realmente deseas? Porque tanto tú como yo, llevamos una historia escrita en nuestra piel. ¿Estamos listos para reescribirla juntos?, planteó, buscando no solo su respuesta, sino invitándola a un diálogo más profundo. La pregunta resonó en el aire como un susurro en la penumbra, dejando entrever que lo más complicado aún estaba por venir. La incertidumbre de su respuesta flotaba entre ellos, marcando la pauta para el nuevo capítulo que estaban a punto de escribir por separado, pero que podría entrelazarse en algo inesperado. Paloma lo miró fijamente, sus ojos le revelaban que estaba al borde de una decisión crucial. ¿Qué pasaría si su respuesta alteraba la trayectoria de sus vidas? La atmósfera se llenó de una tensión electrizante, y con la palabra aún en la punta de la lengua, Miguel se sintió listo para enfrentar cualquier consecuencia. Y así, en aquel parque que había sido testigo de su vulnerabilidad, supo que la historia no solo estaba por comenzar, sino que estaba a punto de tomar un giro inesperado. La respuesta de Paloma restalló en el aire como un eco lejano. Miguel sintió como su corazón latía con fuerza, cada pulsación arrastrando un torrente de miedo y emoción. La espera se tornó excedente, un bloqueo de tiempo que lo llevó a cuestionarlo todo. ¿Qué pasaría si su apertura no recibiría la misma reciprocidad? Con cada segundo que pasaba, Miguel comprendía que había algo más en juego que solo sus sentimientos, había un potencial inexplorado que alteraba el rumbo de sus vidas. Paloma, en su silencio, parecía luchar con su propio párrafo en esa historia que ambos estaban escribiendo. Miguel entendió que no podía simplemente presentarle su carta y esperar que ella respondiera de inmediato. Debía ser paciente, incluso si eso lo hacía sentir vulnerable. Esa vulnerabilidad, no obstante, no debía pesarles. Era, en cambio, una plataforma para un intercambio auténtico. Tomó aire y, con un gesto de apoyo, le dijo, tómate tu tiempo. No tienes que tener todas las respuestas ahora mismo. Su voz sonó fuerte y serena, un reflejo del crecimiento que había experimentado en sí mismo. Hablar había sido un acto de coraje, dar espacio a Paloma lo era también. Mientras aguardaba, Miguel reflexionó sobre su proceso personal. Había pasado mucho tiempo sintiéndose atrapado en las sombras de su pasado, encerrado en su propio ciclo de sufrimiento. No fue fácil enfrentar sus demonios, y cada pequeño paso hacia la autoaceptación era como deshacer un nudo en su corazón. Este momento de espera, con la confesión de sus sentimientos a flor de piel, era quizás el momento más revelador de su vida. La carta que había escrito no solo era un presente para Paloma, sino un acto de sanación para sí mismo. Luces titilantes comenzaron a aparecer en la calle mientras el cielo se oscurecía. El parque, antes vibrante y lleno de colores, se tornaba un refugio de sombras. Sin embargo, para Miguel, el entorno se sentía transformador. La penumbra envolvía sus pensamientos, abriéndolos a nuevas posibilidades. Entonces, una risa suave rompió el silencio. Paloma lo miraba con una mezcla de asombro y ternura, su vulnerabilidad estaba expuesta, tal y como la de él. No sé si estoy lista para reescribir mi historia, Miguel, confesó, sus palabras llevaban un peso que apenas empezaba a comprender. He estado protegiéndome tanto tiempo que no sé si tengo el valor para arriesgarme. La sinceridad de su voz resonó en el pecho de Miguel.
En su interior, una chispa de comprensión se encendió, no podía obligarla a tomar un riesgo. Esa es la esencia del crecimiento personal, presentar las oportunidades, pero permitir que el otro elija su camino. Sintió, con gran claridad, que su misión no era desbordar su amor, sino cavar profundamente en el terreno fértil de la confianza. ¿Qué pasaría si, en lugar de un salto al vacío, lo vemos como un paso a la vez? Sin prisa. Me gustaría que hiciéramos eso juntos, propuso, ajustando el tono de su voz para no abrumarla. La invitación se extendió entre ambos, como una danza que comenzaba con pasos cautelosos. Inesperadamente, la ansiedad de estar en un momento tan crucial se tornó en anticipación. Las palabras que aún no habían dicho estaban tejidas en ese espacio compartido. Miguel sintió que, más allá de cualquier relación romántica, había encontrado en el diálogo una nueva forma de conexión. Las historias no solo se pueden contar, se deben escuchar y vivir. Antes de que pudiera profundizar más en sus pensamientos, una expresión de sorpresa brotó en el rostro de Paloma. Tal vez pueda intentarlo, murmuró. Las palabras se deslizaron de sus labios como una promesa frágil, pero a la vez, poderosa. Miguel sintió el impulso de una nueva narrativa palpitante. Sin embargo, algo en su interior lo instaba a no acelerar. Porque en el proceso de la revelación, cada paso contaba. Justo cuando una leve brisa agitó las hojas de los árboles, un sonido rompiendo el silencio hizo que ambos miraran hacia el atardecer. Un ruido lejano, como un murmullo de un destino incierto, susurró en el aire. Miguel supo que el viaje prometía más sorpresas, que la realidad era más intrincada de lo que podían prever. En esa apertura emocional había una invitación a explorar su viaje, y, con Paloma a su lado, la pregunta que resonaba en su mente seguía siendo clara, ¿qué estaba dispuesto a descubrir de sí mismo en esta relación, y cuáles serían las verdaderas cartas que debían ser escritas en el futuro? Miguel se sentó en la banca del parque, sintiendo cómo la brisa suave acariciaba su rostro. Había pasado semanas sopesando sus decisiones, pero ahora la serenidad lo invadía. La conversación con Paloma había sido un faro que iluminó su camino hacia una nueva vida, donde el amor y la identidad podían coexistir en armonía. Tras su encuentro, Miguel decidió dedicar tiempo al autoconocimiento. Se inscribió en un curso de escritura creativa que le permitió explorar sus emociones de manera más profunda. Las palabras comenzaron a fluir con libertad, su pasión por la escritura floreció, y cada relato era un reflejo de su evolución interna. La creación de historias se convirtió en su sanación, donde podía desnudarse ante el papel y enfrentar sus temores más profundos. Paloma, por su parte, comenzó a compartir su propia experiencia mientras lo apoyaba en su viaje. Juntos, crearon un espacio seguro donde la vulnerabilidad era celebrada, no temida. Las horas que pasaban escribiendo y compartiendo sus relatos fortalecieron el lazo que los unía, convirtiéndose en aliados en sus respectivas búsquedas. Miguel aprendió a escuchar, no solo las palabras de Paloma, sino también los silencios que hablaban de sus luchas. Con el tiempo, Miguel finalmente se sintió listo para dar el siguiente paso, quería compartir su escritura con la comunidad. Decidió organizar un pequeño recital literario en el que también participara Paloma, donde ambos pudieran presentar sus historias. Era un acto de amor, un puente entre su mundo interior y el exterior, donde podrían demostrar que la voz personal también podía contribuir a la comunidad. La noche del recital llegó, y Miguel sintió una mezcla de nervios y emoción. La sala estaba llena de amigos y familiares, todos ansiosos por escuchar sus relatos. Mientras subía al escenario, sabía que no solo representaba su historia, sino también la de aquellos que siempre habían sentido que su voz no era escuchada. Aquel fue un momento catártico, un reconocimiento de su valentía. Cuando comenzó a leer, cada palabra se sentía como una celebración de su crecimiento. Miguel sintió cómo la energía positiva de la audiencia lo envolvía mientras narraba su viaje de autodescubrimiento, sus frustraciones, su amor por Paloma y su deseo de unir ambos mundos. El aplauso resonaba en sus oídos como un eco de aceptación y conexión, y al contemplar el rostro de Paloma entre la multitud, se dio cuenta de que el amor que habían cultivado había florecido en algo más grande, una comunidad que los apoyaba y validaba. Cuando finalizó su lectura, Miguel se sintió empoderado, confiado en su voz.
La respuesta de su comunidad fue abrumadora. Justo cuando pensaba que el evento había llegado a su fin, Paloma tomó el micrófono y compartió su propia historia, relatando su lucha con la incertidumbre y cómo había aprendido que cada paso hacia el autodescubrimiento era un pequeño triunfo. La conexión entre ellos era palpable, y a medida que narraba, Miguel vio cómo el amor que habían cultivado se transformaba en fuerza colectiva. Al concluir el recital, los asistentes empezaron a acercarse, expresando admiración y agradecimiento por la valentía que ambos habían mostrado. Miguel sintió que el peso de las expectativas familiares se desvanecía, y su identidad como escritor brillaba. Ya no era solo un joven apache atrapado entre dos mundos, había encontrado su lugar en el cruce. Con el éxito de esta experiencia, Miguel comprendió que el amor por Paloma no solo se trataba de su conexión emocional, sino también de la creación de un futuro en el que ambos podían seguir creciendo. Su relación se había transformado, y se dieron cuenta de que podían ser compañeros en la búsqueda de sus sueños, apoyándose mutuamente en cada paso del camino. Finalmente, una tarde, en un rincón del parque donde habían comenzado a compartir sus historias, Miguel tomó la mano de Paloma y, con una confianza renovada, le dijo: «Lo que he aprendido a través de todo esto es que proporcionar amor implica brindar espacio para desafiar y crecer en lugar de limitarse. Quiero seguir escribiendo nuestra historia juntos». Paloma sonrió, y sus ojos reflejaron la confianza que habían cultivado uno en el otro. Desde ese día, Miguel se dedicó a seguir escribiendo y explorando, no solo su narrativa, sino la de su comunidad. Cada palabra, cada historia, se convirtió en una celebración de su identidad y del amor que habían encontrado en el proceso. El viaje que comenzó con 100 cartas se transformó en una conclusión poderosa: el amor no solo llevaba al descubrimiento personal, sino también a la unión en los sueños compartidos. El futuro les prometía nuevos relatos, y juntos, Miguel y Paloma escribirían un capítulo tras otro, utilizando la pluma como su herramienta, la vulnerabilidad como su fuerza y el amor como su guía. Ahora, queridos seguidores, es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, ayudando a que más personas encuentren su camino hacia el crecimiento personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, su opinión cuenta más de lo que imaginan. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, cada acción suma y revela el poder de las historias de superación personal.